Continuamos en nuestro programa y lo vamos a hacer ahora después de haber conocido un caso que pone en alerta a muchísimas madres también, trabajadoras de nuestra provincia. Bueno, pues estamos con nuestro abogado de confianza, con Juan Pedro, que bueno, que para nosotros pues tener a Juan Pedro Rojano pues es un placer cada semana. Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, Luis, como el mío de estar aquí. Bueno, y además, como vamos a hablar del tema del derecho, que para eso está aquí, pero muy relacionado con el tema sanitario, hoy hemos tenido como protagonista del programa, dentro de la sección más de protagonistas, al secretario provincial del Sindicato de Enfermería de Málaga. Y bueno, precisamente pues hay muy buenos profesionales y hay otros que no lo son tanto o que cometen alguna negligencia, ¿no? Efectivamente, el tema que nos traía hoy precisamente era hablar de las negligencias médicas o en la prestación de servicios sanitarios. Yo antes de empezar a hablar de eso quiero decir que brindo mi máximo respeto y reconocimiento a todos los profesionales de la salud, porque gracias a ellos nuestro país es prestigioso en el mundo entero y en Europa porque tenemos una sanidad universal y de calidad. Pero claro, precisamente para que esto siga siendo así no solo necesitamos de los políticos, de que haya buenos recursos, sino de que el personal que está prestando los servicios sea siempre eficiente, y para eso precisamente están los procedimientos para aquellos que no lo son y le restan dignidad a la profesión, a los profesionales que hacen mala praxis. Y claro, de eso es de lo que íbamos a hablar aparte nosotros esta tarde. Juan Pedro, hay que decir que muchas veces el propio programa nos trae los temas y nos lo pone sobre la mesa, y hablábamos también el día del cáncer de mama con Asama, Málaga, y ellas mismas decían, ponían de manifiesto, ¿no?, el caso de una mujer, por ejemplo, a la que no se le había diagnosticado el cáncer por la pandemia, porque no podía haber ido a un centro y finalmente falleció. Fue un caso muy sonado en nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos de personas que han fallecido a lo largo de la cuarentena por no haber sido vistos por un médico presencialmente? Bueno, nosotros... Porque ahí ya estamos hablando de salud pública, luego entraremos en la privada, pero sí, ahí sí. Es salud pública. Nosotros Sanidad pública, mejor dicho. cuando nos llega un caso similar, no nos ha llegado uno exactamente igual que ese, pero hemos tenido casos que son parecidos. Unas veces nuestros clientes tienen razón y otras no. Como nosotros no somos expertos en sanidad, lo que le pedimos a la persona, al posible cliente, es que traiga todo el expediente. Y cuando nos trae todo el expediente, sometemos el expediente a través de... lo digitalizamos y a través de correo electrónico se lo pasamos a nuestros dos expertos, que son médicos forenses, para que hagan un informe de contraste, lo que viene a ser una especie de diagnóstico diferencial. Cada uno da su perspectiva de lo que se debía haber hecho, qué es lo que se ha hecho bien o qué es lo que no. En este caso, para depurar las negligencias médicas antes de iniciar cualquier procedimiento, nosotros damos ese paso. Porque precisamente los profesionales que hacen bien las cosas y que tienen un criterio, cada maestrillo tiene su librillo, pues queremos saber cuál hubiera sido la mejor opción para el paciente. Y cuando ya nos dicen si efectivamente ha habido una negligencia médica, es cuando nosotros iniciamos el procedimiento judicial. En el caso de la señora de la que me habla, nosotros lo que sabemos lo sabemos por vosotros, la prensa, y entendemos que puede haber existido negligencia médica, pero... O abandono de la sanidad pública, porque no es un médico que haya cometido una negligencia, es un médico que por el sistema o por el momento... En el sistema, eso es. Negligencia en el sistema. Sería más a la institución, eso. Siempre normalmente la negligencia la suele pagar o un seguro o la institución, no la suele pagar el profesional. Al profesional le afecta, obviamente, porque no es lo mismo tener una mancha en su expediente o incluso ser sancionado, pero la responsabilidad patrimonial casi siempre corresponde a la entidad pública que presta el servicio o a la entidad privada que tiene también sus seguros de responsabilidad. ¿Qué ocurre en los casos en los que en la sanidad privada se han visto muchos pacientes con COVID y con circunstancias por la pandemia que no les cubre esa parte, ¿no? Es decir, se está viendo que muchas veces, muchos casos, la sanidad privada está haciendo así y el COVID se le ha venido grande? De COVID realmente no tenemos casos de experiencia sobre lo que poder hablar, en el sentido de que por motivos de fuerza mayor lo hayan dejado desamparado las compañías de seguro. No tenemos ningún caso, que hemos oído hablar rumores, pero realmente no se nos ha dado. Pero sí se nos ha dado
en intervenciones quirúrgicas de diferente índole, en las que la compañía dice es que usted no está cubierto por este o aquel motivo, cuando el asegurado ya había pasado un periodo de prueba más que pasado y llevaba siendo asegurado de la compañía durante mucho tiempo. En esos casos sí hemos visto cómo las compañías han intentado evitar dar la cobertura de esa intervención quirúrgica o de esos tratamientos, y sí que suelen dar buenos resultados los procedimientos judiciales, puesto que, no siempre, dependiendo de los casos, puesto que los jueces también son personas y entienden que si tú estás pagando una cobertura, todas las vicisitudes, todos los cambios que haya a lo largo del periodo en que está siendo contratado deben estar cubiertos. Y si no, también la empresa aseguradora debería hacerte controles de salud o test periódicos para comprobar si realmente te quieren seguir cobrando o te quieren anular la póliza, y no esperar precisamente a que te haga falta la cobertura para anularte el seguro. Entonces yo creo que en la mayoría de esos casos van a salir positivos, y son muchos casos los que tenemos abiertos de este tipo, pero todavía no hemos tenido resoluciones, porque realmente se han empezado a dar más coincidiendo con el periodo, por lo menos que nosotros hayamos tenido, con el periodo desde marzo hasta aquí. De hecho, ha habido un aumento de personas que se han pasado a la sanidad privada. Es decir, según los últimos datos, había un crecimiento en torno a un 20 o un 30% en los seguros privados, debido al colapso sanitario que estamos viviendo a la hora de pedir cita en el médico de cabecera, a la hora de ir a urgencias. Es decir, la situación, hablamos en Andalucía, que es lo que tenemos aquí cerca, es bochornosa en los centros de salud. Y esto hay que decirlo porque los que lo hemos vivido, o sea, yo no lo digo como un periodista que tiene unos datos, lo digo como paciente, como usuario, que sé lo que es ir 3 veces al centro de salud, tener que estar 3 veces en un centro sanitario con una persona como persona de riesgo, y tener que al final terminar en urgencias porque mi médico de cabecera, aun yendo 3 veces, no me ha pedido atender. Yo, por ejemplo, tenía a lo largo de esta tarde una llamada pendiente del médico de cabecera, y si me llama y estoy aquí grabando, como ustedes comprenderán, podría ser muy curioso que me llamase ahora mismo, pero no puedo coger el teléfono porque no tengo ni una hora fija para ver al médico. Esto ha provocado que mucha gente, yo no porque sigo apostando por la sanidad pública, pero mucha gente se haya ido a la privada. Y claro, luego puede haber problemas como los que estamos hablando, es decir, todo no es idílico en ningún sitio. La sanidad pública, como decía antes, es probablemente de las mejores del mundo, si no la mejor del mundo. Todos, cuando tenemos un problema de salud muy grave, recurrimos como a Santa Bárbara, a nuestra sanidad pública, porque tenemos los mejores tratamientos y los profesionales más comprobados, más testados y más eficientes. Incluso los mejores medios, Lo que pasa es que falta más medios y más personal. La sanidad privada es verdad que está haciéndose su hueco, y especialmente en el tema de la pandemia, por la inmediatez de la asistencia, por el tema también del diagnóstico rápido, pero yo, que no como usuario de la privada, sino como profesional que ve casos y errores de la gestión en la privada, yo entiendo que los mejores profesionales, sin duda, y no lo digo por defender un ideal y un sistema que ha estado funcionando durante mucho tiempo, que es la sanidad pública de excelencia, sino porque lo conozco. La sanidad pública de España es la mejor. Lo que no quita y muchos profesionales de la pública están en la privada. Esto por supuesto, ahora además se permite, por supuesto. Que eso pero lo que no quita que haya grandes profesionales en la privada y en la pública, pero eso no quita que no merezcan los ciudadanos depurar aquellos profesionales, aquellas malas praxis de profesionales que realmente están manchando el nombre de tantísimos buenos profesionales, haciendo una mala praxis, o errores del sistema de no atender a una paciente porque la atienden por teléfono porque tiene un dolor y le dan paracetamol cuando lo que está es larvándose un cáncer muy agresivo. Entendemos que ahí se están produciendo probablemente causas graves de responsabilidad, y para eso estamos los profesionales del derecho, junto con las periciales que nos hacen nuestros profesionales de la salud, médicos forenses, y poder depurar esas responsabilidades con cargo al sistema público o al sistema privado o a los seguros. Normalmente la responsabilidad no la pagan los profesionales
lo que es la responsabilidad civil. Me gustaría, en estos 2 minutos que nos restan de sección o menos, Rojano Vera Abogados, ¿cómo podemos hacerlo, cómo podemos dirigirnos para poder, evidentemente, contar con vuestra profesionalidad y qué pasos iniciales deberíamos de dar antes de llegar al despacho y contaros la situación o la experiencia de cada persona que haya podido padecer una negligencia médica o algún familiar, ¿no? Nosotros os recomendamos que hagáis acopio de toda la documentación que tengáis, la ordenéis por fechas, hagáis una pequeña narración o la tengáis en la mente de los acontecimientos, de cómo ha sucedido, de cuáles han sido las fechas, etcétera, y luego pidáis cita en el despacho. En Rojano Vera Abogados estamos en el costado del Corte Inglés, en calle Hilera, en la primera planta, en la entreplanta, y ahí cualquiera de nuestros 7 profesionales que tenemos os hará una pequeña entrevista previa y tomaremos la documentación, la analizaremos, se la daremos a nuestros peritos y luego ya el profesional especializado en temas de negligencias médicas les dará una cita y les dirá si procede seguir adelante con la reclamación o no, y el por qué entendemos que no prosperaría esa reclamación. Nuestros servicios en primera consulta son gratuitos, por lo tanto es muy fácil poder saber o tener una idea de si esa sensación que tenemos de que nuestro familiar nos falta y que se podía haber hecho de otra manera y mucho mejor, pues si realmente tiene un fundamento jurídico sólido o es simplemente una corazonada de puro dolor por la pérdida y el duelo que estamos sufriendo. Pues ahí queda ese consejo desde Juan Pedro Rojano y desde Rojano Vera Abogados. Gracias, Juan Pedro, una semana más. A ti siempre. Cuídate mucho, ¿vale? Y que nos veamos, que es lo importante ahora en estas circunstancias. Y bueno, nosotros ya saben ustedes que vamos a seguir con el programa porque ya a esta hora de la tarde nos echamos